Si hay algo bien claro con relación al epíteto folclore, son dos cosas muy importantes. La primera es que esta expresión encierra la sabiduría del pueblo, o sea, the lore of the people, folk. En resumen, significa folk, pueblo, y lore, saber. Y el segundo asunto es que William John Thoms utilizó esta palabra por primera vez en su escrito denominado Folklore, publicado en la revista El Ateneo, el 22 de agosto de 1846, en Londres, Inglaterra. Al crearse en el año de 1876, la Sociedad de Folclore de Londres, el tema folclore se convierte en un asunto de carácter científico. Aunque mucho antes de William John Thoms, a estas tradiciones y antigüedades se les conocía como orature en África, Lok Sahitya en la India, Folkmine en Suecia, Volkebre en Alemania. Y en fin, el folclore siempre existió como expresión de la cultura popular. Se le reconoce la creación de la misma al anticuario inglés Thoms como precursor del término el 22 de agosto de 1846, aunque la carta que hace referencia a dicha publicación fue escrita entre el 12 y el 17 de agosto de ese mismo año. Es entonces el momento en que se publica por primera vez la palabra folclore, el 22 de agosto de 1846, fecha que se toma como referencia para conmemorar el Día Mundial del Folclore. Hace 174 años, un bibliotecario y anticuario inglés acuñó el término folklore para referirse a los saberes del pueblo, y con ese nuevo concepto revolucionó la investigación y la valoración de la cultura popular. Hablando entonces sobre el Día Mundial del Folclore. Hablando precisamente sobre la conmemoración del Día Mundial del Folclore, hay quienes aseguran que fue la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la que determinó que se diera esta celebración en la fecha indicada, 22 de agosto de cada año. Pero para esta entidad, el término folclore hoy día mantiene otros lineamientos conceptuales, lo que desestima esta teoría de que fue la UNESCO quien determinó el celebrar como Día Mundial del Folclore cada 22 de agosto. A la par de esta aseveración, también se le atañe la instauración de esta celebración como Día Mundial del Folclore a los organizadores del primer Congreso Internacional de Folclorología, realizado en el año de 1960 en Buenos Aires, Argentina, conmemorando el natalicio de Juan Bautista Ambrosetti, arqueólogo argentino, quien hizo aportes significativos a esta ciencia del folclore, al igual que la fecha en que aparece la palabra folclore en 1846, en Londres, Inglaterra. Pero, hablando de este primer Congreso Internacional de Folclore, cuya sede fue en Buenos Aires, Argentina, celebrado precisamente en la fecha del 22 de agosto de 1960 y presidido por don Augusto Raúl Cortázar, eminente folclorólogo de la época, existe la teoría puntual de que es en este evento donde se instituye este festejo mundial en homenaje al folclore, determinado que cada 22 de agosto se conmemoraría el Día Mundial del Folclore. El folclore bajo dos enfoques. Se les llama folclore a cosas tan simples como, por ejemplo, a una vivienda tradicional, comidas, técnicas, transporte vernacular, indumentarias, el habla y el léxico campesino, fiestas, usos y costumbres, versos, música, instrumentos, bailes, danzas, cosmovisión, y poder seguir enumerando las expresiones de la cultura popular que conforman los saberes tradicionales. Pero también se le llama folclore a la ciencia que estudia e investiga esos saberes y expresiones culturales.
En esta reflexión sobre el Día Mundial del Folclore, es preciso identificar que la conmemoración del 22 de agosto en todos los estadios del mundo se hace en homenaje a esa expresión sencilla y que ha ido de generación en generación siendo transmitida en base a su utilidad en la vida del pueblo, del campesino, del citadino también. Expresiones simples que son los saberes tradicionales y las prácticas superadas para resolver la vida común y que nos legaron nuestros antepasados y que perviven hoy día en su funcionalidad en la actualidad moderna. Investigando con un programa que yo tengo de cuándo fue que se hizo la celebración en Buenos Aires, Argentina, un espectáculo que se hizo, ahí fue que me di cuenta que en realidad fue en el Congreso de Folclore en Buenos Aires en el año 1960, fue que se escogió esa fecha para celebrar el Día Mundial de Folclore. Pero el Día Mundial del Folclore también festeja la parte científica, la gestión cultural en beneficio del folclore, la enseñanza institucionalizada y la empírica, las aplicaciones del folclore en la vida moderna, hasta las inspiraciones, fusiones musicales, mezcolanzas y proyecciones del folclore, ya que, como un todo, el folclore vida y el folclore aplicado generan una concordancia y sinergia donde el objetivo principal redunda en el mantenimiento y la salvaguardia de esos saberes y prácticas tradicionales de gran mérito. Celebrando en Panamá el Día Mundial del Folclore. Panamá es un país de mucha diversidad cultural y eso ha influido de cierta manera en lo que a folclore se refiere. Desde la conformación de su principal trío étnico, basado en pueblos originarios, afrodescendientes y herencia hispana, donde han de incluirse también las influencias de las minorías étnicas que forman ese abanico cultural panameño que enriquece la sabiduría del pueblo, o sea, el folclore. A pesar de haberse constituido como nación hace poco más de una centuria, el tema del folclore es un factor de unificación, de identidad y de desarrollo para todos los panameños. Con el correr de los años, Panamá ha generado un creciente interés en los aspectos del folclore nacional, elementos que le ofrecieron fortalezas, personalidad propia, sobre todo en las luchas de recuperación del territorio que ocupaba la antigua zona del canal, entre otros avatares propios de la germinación y desarrollo como país libre y soberano. Quienes vivieron esos momentos históricos en Panamá aseguran que la principal viga para sostener los ideales panameños ha sido el folclore, a través de sus cantos, sus expresiones y manifestaciones que siempre le han dado un rasgo indiscutible y nacionalista a la patria. La pollera es un elemento panameño que eleva la autoestima nacional. El tamborito es un himno ingénito por lo que, en la actualidad, la máxima norma del país, la Constitución de la República, establece y garantiza de que el folclore constituye una parte medular de la cultura nacional y le establece su primacía. De allí que el recién creado Ministerio de Cultura de Panamá, en su cometido en beneficio de la cultura vernacular, establece la Dirección Nacional de Folclore como faro y defensa de las caras tradicionales del folclore panameño. Razón por la que nos unimos a una celebración que, desde la órbita de gestores, folcloristas, entes folclóricos y admiradores, estudiosos del folclore, quienes siempre han enaltecido esta fecha, a un año de la creación del Ministerio de Cultura, nos unimos al regocijo de esta placentera conmemoración en la Dirección Nacional de Folclore. Ay,
sueño con tener tus besos de miel de caña. Yo me muero por tener tus besos de miel de caña otra vez. Esperando por tus besos, Pa' volverte loco, mi amor. esperando por tus besos, De agüita de caña. esperando por tus besos, Pa' volverte loco y moreno. esperando por tus besos. De agüita de coco. Me fui a la orilla del río a conversar con la mañana, y la brisa me susurra al oído que al igual que yo te extraña.